Bueno, y ya tenemos en Salud al 100 a la doctora en psiquiatría, se llama Sheizabeth Taura, ¿así es? Ya. Es que el nombre no es común, ¿verdad, doctora? Para nada. ¿Y ese nombre de dónde sale? ¿Hay alguna procedencia? De la creatividad de mi papá. ¿Por qué el Sheizabeth? Mi papá y mi mamá dicen que no se llama, que tiene significado, pero... Ah, bueno, ahí está, entonces. Hoy nos va a hablar de un tema controversial, me dicen, puchica Daniel, y este tema, ¿cómo lo sacaste? Es el cerebro femenino versus el masculino, mito o realidad. Iniciamos, doctora, ¿es mito o realidad en cuanto al tema de qué más virtuoso es el cerebro de una mujer o de un hombre? ¿Qué nos diferencia en los pensamientos, las actitudes, los comportamientos? Sí y no. Ajá. O sea, es un tema bastante controversial y lo que nosotros manejamos es que las mujeres son de Venus, los hombres de Marte. Yo no le entiendo de qué planeta venimos, pero en realidad sí y no. No se trata de algo como feminista, digamos, tampoco de marcar las diferencias, pero en realidad el cerebro del hombre y de la mujer son complementarios. Entonces, si nosotros comenzamos por todos los sentidos, a nosotros los sentidos, que son 5, nos hacen percibir la realidad y responder ante esta realidad. Entonces, la mujer, por ejemplo, si comenzamos con la vista, nosotros en nuestro gen tenemos una proteína que se llama rodopsina. La rodopsina a nosotros nos permite procesar la información de los colores. Este gen está en el cromosoma X de la mujer. La mujer tenemos 2 cromosomas X. Los varones solo tienen un cromosoma, delgadito y chiquitito cromosoma. Entonces, ¿qué hace? Que la diferencia es que las mujeres entendemos más matices. En cambio, con ustedes, que son los varones, la forma en cómo procesan la información es más que todo a lo que se mueve, a las cosas que se mueven. Entonces nosotros entendemos más matices, somos más sensibles en los detalles y ustedes más reaccionan al movimiento y actúan en base a eso. En algo coincido con usted, la mujer es más detallista y creo que la mujer, no sé si la palabra correcta es, doctora, la mujer es como más calculadora, es más frívola a la hora de tomar una decisión, de hacer algo, y a veces uno dice, ve, ¿con qué salió esta? Dice, ve, ¿y por qué lo hizo? Y uno de hombre es como más, lo voy a hacer y punto, y no nos medimos. Ustedes miden bastante las cosas. Sí, y eso tiene bastante relación por la forma en cómo está nuestro cuerpo. El cerebro de los varones es más grande, pesa un poco más, pero el cerebro de la mujer trabaja más. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro de ustedes? El cerebro está dividido en 2, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, digamos de que el cerebro de un varón trabaja más de un lado, especialmente el lado izquierdo. El lado izquierdo o el hemisferio izquierdo es el más analítico, el más razonador de todos, o sea, de las 2 partes del cerebro es el que nosotros analizamos nuestra vida, entendemos el futuro, proyectamos, analizamos desde nuestra parte izquierda. El lado derecho sí tiene bastante función y regula emociones, pero en los hombres trabajan más desde el lado izquierdo. Entonces, sobre todo en un solo hemisferio, en cambio la mujer de los 2 lados y la dirección de la información va para los 2. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del cerebro hay una como autopista que conecta estos 2 lados. Esa autopista se llama cuerpo calloso, en la mujer es más grande que en el hombre. Entonces imagínense, el hombre procesa más de un solo lado, la mujer procesamos de los 2 lados y el puente que envía la información es más grande, entonces la información va a ser con más intensidad, con mayor detalle, entonces vamos a atender como más global o desde una red toda la información. En cambio ustedes es más enfocado al lado izquierdo, por lo tanto van a ser más analíticos, más del proceso de información lógica, más de la parte visual o motora. En cambio la mujer desde las emociones, desde los recuerdos, y aparte que el disco duro de nosotros, de nuestro cerebro, desde la mujer es 30% veces más grande que el del hombre, entonces nosotros recordamos con más detalle, con más emociones. En cambio ustedes se recuerdan de lo que pasó y ya, y las consecuencias y ya, no pasa nada. Las mujeres de cómo me lo dijo, por qué me lo dijo, qué pasó, cómo me sentía, y todo con estructura. Entonces el cerebro de la mujer sí funciona un poco más complejo. Es más complejo. Por eso dicen que ese dicho que es famoso, yo se lo he escuchado miles de veces, a la mujer no hay que entenderla, hay que amarla. Porque si las entiende se va a volver loco, ¿verdad? O sea, es bien difícil, la mujer es muy voluble, a veces actúa de una forma que uno no entiende y uno se queda, ¿y por qué lo hizo? Como le reiteraba hace un momento, ¿por qué lo hizo? Y
y qué pasó y qué hice yo o tal cosa, y la mujer dice, no, esto ya aquí terminó, o no me gusta y lo hago acá, y uno solo queda así. Uno solo queda. Entonces, es que son las mujeres, pues. Sí. Y el hombre, creo, doctora, no sé si lo hablamos en la parte sentimental, el manejo de nuestros sentimientos, siento que el hombre cuando llega a amar y ama de verdad, es más entregado. No sé si esto es un mito, una realidad, versus la mujer en cuanto al tema del amor, si podemos hablar en el tema del cerebro. Procesamos de manera diferente las emociones por esta misma forma de actuar o de funcionar de nuestro cerebro. ¿Qué pasa? La parte de las emociones es todo un sistema, digamos. Dentro de todas estas emociones hay estructuras específicas, por ejemplo está la amígdala cerebral, que es bastante importante para regular la forma en cómo actúa o cómo uno expresa conductualmente lo que siente. En el hombre, esta amígdala, esta estructura del cerebro, tiende a estar más conectada con la parte física que nos lleva a actuar. En cambio, en la mujer está más conectada a la emoción. Entonces ustedes fácilmente actúan, como decía usted al inicio, sin pensar tanto. En cambio, la mujer primero conecta con la emoción, recuerda las cosas, maquina, procesa, analiza. La mujer mide más las consecuencias. Sí, y el hombre no, el hombre se tira y no piensa y después dice, bueno, pero a veces nos da suerte, a veces pasa de que tenemos buena suerte y no pasa nada negativo, pero cuando nos pasa algo negativo es problema. Es bastante problemático, sí, porque no se entiende tantas las consecuencias, porque ustedes están, y eso es desde nuestros ancestros, la biología en general del ser humano, de las especies, la del hombre está más para actuar, más para, en aquellas épocas, en la época de los cavernícolas, para actuar, para ir a cazar, para generalmente traer sustento a la casa. En cambio en las mujeres, más del cuidado, más de la protección de las criaturas, por ejemplo. Entonces ustedes están más diseñados a actuar y nosotras más a pensar, a entender las consecuencias y a empatizar con las emociones de las demás personas. ¿Y en qué podemos decir, en qué nos parecemos, vaya, el cerebro del hombre y la mujer, en qué nos coincidimos, en algo, en alguna característica peculiar? Casi en poco. O sea, el cerebro en general es maravilloso, en realidad no es que seamos ni uno mejor que el otro, sino que es complementario. El cerebro en sí trabaja de manera, los diferentes, iguales circuitos, iguales estructuras, pero funcionan gerenciándose diferente. Entonces, no es en sí que tengamos la similitud de las estructuras, básicamente todas, ¿verdad? Sí. Y la función y en cada una en qué está especializada. Pero completamente distinto, es como que usted tenga diferentes frutas. Ajá. Una papaya con una sandía. Ajá. Se parecen, pero no son lo mismo. O sea, son frutas ambas, pero no son lo mismo. Entonces, el cerebro del hombre y la mujer, más que ser similares o diferentes, son bastante complementarios. Y eso es lo bonito, eso es lo que a nosotros nos ha permitido avanzar como especie. Un cerebro, por ejemplo, el de la mujer, es más analítico, más de interconectar, más de pensar, más de conectar y analizar, integrar la información. En cambio, ustedes es más de actuar, más de agilizar, más de acciones concretas. La mujer no es así. Entonces, nuestro cerebro realmente está bastante complementario. Excelente, podemos hablar con usted horas y horas, doctora, porque realmente es fascinante. Les comento, ella hace como un mes estuvimos platicando para que pudiera venir hoy, me mandó un listado de temas espectaculares. Le digo, doctora, iniciemos con esto. Pero próximamente la queremos tener aquí en Honduras al 100 para abordar otro tema así, entre comillas, controversial, pero educativo, que nos forma y nos da una opinión más abierta referente al comportamiento, del por qué el hombre actúa así, por qué actúa así la mujer. Hay que entenderlo al final, ¿verdad? Uy, sí, podemos dar clases de horas, irnos por la misma línea y más adelante entender específicamente a nivel cerebral y corporal qué estructuras funcionan, de qué forma con el hombre y de qué forma con la mujer y cómo también influyen las hormonas. Me gustaría, doctora, en una próxima emisión de Salud al 100, que usted esté aquí presente, poder hablar sobre el por qué algunas personas tienen comportamientos repetitivos que son negativos y no hay un reseteo para cambiar. Entonces dice, esta conducta la he hecho 10.000 veces y es la misma cosa y no cambia, pasan los años y no cambia. Y eso tiene que tener una explicación. Sí, generalmente la vulnerabilidad de la mujer, por toda esa forma en cómo trabaja el cerebro, hace que nosotras seamos más propensas. Y justamente a problemas de ansiedad, por eso, porque este circuito, como se conectan más los hemisferios cerebrales,
persiste el pensamiento, persiste, queda enganchada, sobre todo en la mujer, porque la mujer procesa diferente las emociones y los pensamientos. Ustedes son más sencillos, no se complican la vida, son más prácticos. Nosotras sí, la red neuronal de una mujer es bastante compleja, es un arte ser mujer, sin menospreciar. Qué bonita esa palabra, es un arte ser mujer, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Sin las mujeres, ¿qué podríamos ser los hombres? O sea, no entiendo. Bueno, excelente, doctora. ¿Dónde la podemos ubicar si la gente quiere agendar con usted, redes sociales? Sí, bueno, mis redes sociales me encuentran en Instagram como @doctora.Isabel, en Instagram como doctora Isabel Tábora, y estoy atendiendo en las clínicas Millennium, en la Torre 1, al lado de Mediplaza, en el edificio, perdón, en el 8º piso, en la clínica 807. ¿Algún número para agendar? ¿Hay o no hay, doctor? Sí, el 9528-4767.